Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 de junio de 2019 que cayó en Cataluña. Primer ejercicio, las páginas de un libro deben de tener 600 centímetros cuadrados de superficie cada una, con unos márgenes alrededor del texto de 2 centímetros en la parte inferior, 3 centímetros en la parte superior y 2 centímetros a cada lado. Calcula las dimensiones de la página que permite que la superficie impresa sea la más grande posible. Bueno, pues vamos a hacer un dibujo. Dibujamos un rectángulo que va a ser la hoja y vamos a llamarle X al ancho de la hoja e Y a la altura de la hoja. Vamos a a marcar los datos que nos indica el problema. Me dice que la parte impresa, voy a suponer que la parte impresa es esta zona gris, y dice que los márgenes alrededor del texto han de ser 2 centímetros en la parte inferior, aquí están, 3 centímetros en la parte superior, aquí figuran, y 2 centímetros a cada lado, aquí también figuran. Bien, pues en estas condiciones, a ver cuáles son las dimensiones de la página para que la superficie impresa sea la mayor posible. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es la función que me va a dar la superficie. Y el área que me da la superficie impresa, la función, perdón, que me da la superficie impresa es la base de la zona impresa, que es X menos 4, porque hay que quitar 2 por la izquierda y 2 por la derecha. X menos 4 sería el ancho de la parte impresa y la altura de la parte impresa es Y menos 3 y menos 2, es decir, Y menos 5. Aquí la tengo expresada. Como es una función que tiene dos variables y yo lo que quiero es trabajar con una sola variable, necesito una relación entre X e Y para poder despejar una en función de la otra. Pues ¿cuál es la relación entre X e Y? Eso me lo da, es un dato que me da el enunciado del programa al principio. Me dice que la página tiene 600 centímetros cuadrados de superficie. Claro, la superficie es toda, es decir, es X por Y. X por Y es 600, aquí lo tengo. Despejo Y es 600 partido por X y lo sustituyo, la Y ahora la sustituyo en la expresión de la superficie impresa, con lo cual obtengo una función cuya variable independiente va a ser únicamente X, y va a ser, aquí la tengo, S de X igual X menos 4, pero la Y la sustituyo por 600 partido por X, de ahí que me quede 600 partido por X menos 5. Bien, esta es la función ahora que yo voy a tener que hacer máxima, o bueno, en este caso sí, máxima, tengo que buscarle su máximo. Y para hallar los máximos o mínimos relativos de una función, lo que tengo que hacer es estudiar la derivada de la función, que es lo primero que tengo que hacer. Así que voy a estudiar la derivada y aquí la tengo. Esto es un producto. No, en principio lo puedo desarrollar, yo no lo desarrollo, lo dejo así, es un producto, derivada del primer factor que es X menos 4 y la derivada va a ser 1, por el otro sin derivar, aquí está, 600 partido por X menos 5, más la derivada del segundo factor, la derivada de este factor es menos 600 partido por X al cuadrado, por el primer factor sin derivar que es X menos 4. Bien, aquí tengo ya la derivada. Si yo esta derivada la desarrollo, si desarrollo estos paréntesis, me queda este cociente de polinomios, aquí ya lo tengo hecho, y tengo que ver cuáles son los puntos críticos de esta función, es decir, dónde se anula la derivada, que serían los candidatos en principio a ser máximos o mínimos. Esta derivada se anula cuando se anula el numerador, cuando menos 5x al cuadrado más 2400 es igual a 0. De aquí despejo x al cuadrado, que es 2400 entre 5, que son 480, y x es la raíz cuadrada de 480. La raíz cuadrada en principio siempre tiene dos signos, el positivo y el negativo. Lo que ocurre es que yo aquí el negativo lo descarto absolutamente porque x representa es una anchura, una longitud, y por tanto ha de ser positivo. Por tanto, lo que yo estoy buscando es la raíz positiva, que es raíz de 480. Esto simplificado es 4 raíz de 30. Bien, pues ya tengo la solución para x. Ahora vamos a ver, a tratar de demostrar o a demostrar que esto va a ser un máximo. Y para demostrar que es un máximo, lo que voy a estudiar es en el dominio útil de esta función, que va desde 0 hasta infinito en principio, x,
marco 4 raíz de 30 y veo en estos dos intervalos cuál es el signo de la derivada. Bien, pues aquí tomo un valor entre 0 y 4 raíz de 30, por ejemplo el 1, y calculo S' de 1, es decir, la derivada en 1, y veo cómo es. Voy aquí a la expresión más fácil ya que de la derivada, que es esta, y sustituyo x por 1, y me queda menos 5 más 2400 partido por 1, positivo. Derivada positiva, función creciente. Si la derivada es positiva, la función crece entonces desde 0 hasta 4 raíz de 30. La función S es creciente. Y lo mismo en el intervalo desde 4 raíz de 30 hasta más infinito. Pues tomo, por ejemplo, el 100, aquí he tomado el 100, y la derivada en 100 sustituyo aquí por 100 y me queda menos 50.000 más 2.400, evidentemente es negativo, partido por positivo, negativo. Derivada negativa, función decreciente en el intervalo 4 raíz de 30 más infinito. Si la función es creciente hasta 4 raíz de 30 y pasa a ser decreciente en 4 raíz de 30, eso quiere decir que en 4 raíz de 30 hay un máximo relativo, que es lo que yo estaba tratando de demostrar y que es la solución a mi ejercicio. Bueno, como el ejercicio me pide las dimensiones de la página, yo aquí he obtenido x. Ahora me falta por especificar quién es y, pero bueno, y es 600 partido por x, esto ya lo tenía desde el principio, entonces y es 600 partido por 4 raíz de 30, que es simplificado, y racionalizando ya es 5 raíz de 30. Bueno, pues aquí ya tengo las soluciones de mi primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Segundo ejercicio, considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro k, discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro k. Bien, como siempre, lo primero que tengo que escribir es la matriz principal, es decir, la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí la tengo escrita: 1, 3, 2, 1k cuadrado, 3, 3, 7, 7. Y luego la matriz ampliada, que sería añadir a esta matriz la columna menos 1, 2k, k menos 3 de los términos independientes. Bueno, lo primero que vamos a estudiar es el rango de esta matriz en función de k. Y para ello lo que voy a calcular es el determinante de a. El determinante de a, haciéndolo por la regla de Sarrus, ya sin pararme explicaciones, me va a dar k cuadrado menos 1. Después de simplificar todo este desarrollo, k cuadrado menos 1. ¿Dónde se anula este determinante? Este determinante cuando k cuadrado menos 1 es igual a 0, es decir, cuando k es más menos 1. Raíz de más menos 1 a más menos 1. Bien, ya tengo entonces los valores para los que se anula el determinante de a. Esto me va a generar la casuística que tengo que estudiar. Entonces, el primer caso es el más sencillo, que sería cuando k es distinto de ambos, cuando k es distinto de 1 y de menos 1. ¿Qué ocurre? Es evidente que cuando son distintos de 1 y de menos 1, por lo que acabamos de ver, que el determinante de a es distinto de 0. Si el determinante de a es distinto de 0, a es un menor de orden 3 de sí mismo, no nulo, y además es el mayor posible que puedo tomar. Así que el rango de a, por definición de rango, es 3. Rango de a es 3. La ampliada, si tomo ahora la columna con menos 1, 2k y k menos 3, es una matriz 3 por 4, cuyo rango sigue siendo 3, porque el menor que tomo dentro de ella va a ser la matriz a, que acabo de ver, que es distinto de 0, el menor. Así que el rango de va a ser 3, que coincide con el número de incógnitas, y según el teorema de Rouchet-Frobenius, eso quiere decir que el sistema es compatible determinado. Sistema compatible determinado, en abreviatura SCD. Ese sería el primer caso. Vamos con el siguiente caso, que va a ser el caso k igual a 1. Si k es igual a 1, ahora el determinante de a es 0. Acabamos también de ver. Si k es igual a 1, el determinante es 0. Entonces, ¿cuál es el rango de a? El rango de a no puede ser 3. Tiene que ser inferior a 3. La pregunta es 2. Para afirmar que sea 2, necesito encontrar un menor de orden 2 en a distinto de 0, y lo encuentro simplemente cogiendo ya el primer menor. El primer menor sería el 1, 3, 1, 1. Ahora el k cuadrado se transforma en 1 porque estoy en el caso k igual a 1. Entonces este menor es de orden 2, cuyo determinante es distinto de 0, en consecuencia el rango de a es 2. Y para el rango de la ampliada, tengo que ver qué ocurre con los menores de orden 3, donde tomo la columna de la ampliada.
Entonces voy a tomar el primer menor, que sería el 1, 1, 3, el 3, 1, 7 y el menos 1, 2, menos 2. Y resulta que el 1, 3, 3, 1, 7, menos 1, 2, menos 2, que sería el menor formado por las dos primeras columnas de la matriz principal y añadida al final la columna de la ampliada, me da 4, que es distinto de 0. Si este menor es distinto de 0, ya he encontrado un menor de orden 3, no nulo, es decir, que el rango de la ampliada va a ser 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, como son distintos, según el teorema de Rouchet, el sistema es incompatible, no tiene solución. Y el tercer y último caso es que k sea igual a menos 1. Si k es igual a menos 1, el rango de A, razonándolo exactamente igual que hemos hecho con el caso k igual a 1, es 2. Porque ahora, ¿qué menor existe? Pues existe el mismo. Ahora k lo sustituyo por menos 1, pero casualmente aquí me da igual 1, si es un menor de orden 2 distinto de 0, el rango es 2, y ahora hay que ver qué pasa con los menores de orden 3 en la ampliada. Cojo el primero y el primero ahora me da 0. Fijaros que lo que me cambia es la columna, las dos primeras filas son las mismas porque A no me cambia aquí, ¿no? Y con esto demuestro que el rango de la ampliada es 2, ¿no? Cuidado, hay que comprobar todos los menores de orden 3 en la ampliada que pueda coger. Entonces este es 1, ahora permutaría las columnas, es decir, cogería la primera y la tercera columna de A y añadiría la columna de la ampliada, pero también me da 0, y por último las dos últimas columnas de A con la columna de la ampliada, que también me da 0. Entonces los menores de orden 3 de la ampliada son nulos, con lo cual ahora sí ya demuestro que el rango de la ampliada no puede ser 3 y necesariamente tiene que ser 2. Así que el rango de la ampliada es 2, y si los rangos coinciden y el valor del rango es menor que el número de incógnitas, según el teorema de Rouchet, el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Que en el apartado B es lo que me piden resolver. ¿Cómo resuelvo un sistema compatible indeterminado? Ahora vamos al caso k igual a menos 1. Bueno, pues es importante que nos fijemos en la matriz que hemos tomado, o en el menor que hemos tomado no nulo, en el 1, 3, 1, 1. Aquí lo marco porque es el que me va a dar las referencias para resolver el sistema. Cuando es así, miro el menor que he tomado como referencia, en este caso el 1, 3, 1, 1, que se corresponde con qué ecuaciones. Se corresponde con las dos primeras, porque de la tercera no toma ningún elemento este menor. El 1, 3, 1, 1 eran de las dos primeras ecuaciones. ¿Y qué incógnita me estoy omitiendo aquí? ¿Qué columna estoy omitiendo? Estoy omitiendo la columna de las zetas. Tampoco estoy tomando ninguna referencia en la columna de las zetas. Bueno, pues la incógnita de la que no tomo referencia es la que le voy a llamar alfa. Le voy a dar un valor con un parámetro. Es la que le voy a dar la solución ya. Es decir, tomo z igual alfa, y alfa va tomando valores reales. Ahora, z es un número real. Como tal número real, lo puedo pasar para la derecha con los términos independientes, y el sistema que me queda, sin coger la tercera ecuación, porque dijimos que la tercera ecuación no la estoy tomando como referencia, el sistema de ecuaciones que me queda equivalente es este: x más 3y, que se corresponde con los coeficientes 1 y 3, y x más y, que se corresponde con los coeficientes 1 y 1, y a la derecha todo lo que tengo que pasar, que sería el menos 1 por un lado, menos 2, que sería aquí, y el z, pasa para la derecha con menos 2 alfa, y aquí pasa con menos 3 alfa. Aquí tengo, este sería el sistema de Cramer equivalente. Bueno, y esto lo puedo resolver por reducción, por sustitución, incluso por el método de Cramer. Ahora las incógnitas son x e y. Y ya lo puedo despejar. Aquí restando me quedan 2 igual a... Bueno, hacéis la resolución de este sistema por cualquier método y despejáis y me sale 1 medio más 1 medio de alfa, y x me sale menos 5 medios menos 7 medios de alfa. Aquí ya no me paro, pero tengo las infinitas soluciones del sistema original compatible indeterminado, que serían x, y z, donde ahora a alfa le vamos dando valores reales y vamos obteniendo todas las infinitas soluciones. Bueno, pues ya queda resuelto el ejercicio, pasamos al siguiente. Esta geometría me dice un dron se encuentra en el punto 2, menos 3, 1 y queremos dirigirlo en línea recta hasta el punto más próximo del plano de ecuación pi, y ahí lo tengo, y calcula la ecuación de la recta en forma paramétrica que tiene que seguir el dron.
¿Y qué distancia tiene que recorrer hasta llegar al plano? Bueno, pues esto no tiene... La recta que me están pidiendo es la recta que es perpendicular al plano y que pasa por P, porque si queremos dirigirlo en línea recta hasta el punto más próximo del plano, tiene que ser la proyección vertical desde el punto P, la caída en perpendicular, o sea, la proyección ortogonal, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta, que es perpendicular al plano, tiene como vector director el vector normal del plano, el 3, 0, 4, que son los coeficientes de x, y z. Aquí como y no la tengo, sería 0, el coeficiente de la y. Sería 3, 0, 4, el vector normal del plano, que es el vector director de la recta que estoy buscando. Y como la recta pasa por el punto 2 menos 3, 1, pues ya tengo la ecuación, aquí la tengo. Sería las ecuaciones paramétricas, x igual a 2, que sería la coordenada del punto, más 3, que es la componente del vector, 3 nu, y un parámetro, que podéis llamar lambda, alfa, nu, como queráis, yo le voy a llamar nu, y igual a menos 3 más 0, porque la y no aparece aquí, 0 por nu, o sea 0, igual a menos 3 queda, y z igual a 1 más 4 nu. Bueno, este se hace así, sin más, no tiene mucho más que explicar. Y luego me dice qué distancia tiene que recorrer el dron hasta llegar al plano. Pues es la distancia del punto al plano. Y la distancia de un punto a un plano se obtiene sustituyendo el punto en la ecuación del plano en valor absoluto y dividiendo por el módulo del vector normal del plano. Es decir, que sería 3, sustituyo la x por 2, la y por menos 3, que aquí no es el caso porque no hay y, dijimos, y la z por 1. Y me queda 3 por 2 más 4 por 1 más 15 en valor absoluto, por si me da negativo, ¿no? Y partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, haciendo estas operaciones me quedan 5 unidades de longitud, que serían, las unidades serían el módulo del sistema de referencia ortonormal, que en este caso es 1, cada unidad mide 1, y que es el módulo del sistema de referencia de los vectores que componen el sistema de referencia ortonormal. Bien, pues vamos con el apartado B. Encuentra las coordenadas del punto del plano donde llegará el dron. Bien, pues es el punto que es la proyección ortogonal. En otras palabras, sería la intersección de la recta que tengo aquí con el plano. Es donde se cortan. Entonces, ¿cómo se calcula el punto que tienen en común la recta y el plano? Bien, los puntos genéricos de la recta, todos los puntos de la recta tienen esta forma: 2 más 3u, menos 3, 4 nu, 1 más 4 nu. Y entonces, para que uno de ellos esté en el plano, ese punto en concreto, que está en el plano, que tiene esta forma, tiene que verificar la ecuación del plano. Conclusión, que al sustituir la x en el plano por 2 más 3 nu, la y por menos 3 y la z por 1 más 4u, me tiene que dar, sumado 15, me tiene que dar 0. Aquí lo tengo, 3x más 4z más 15 igual a 0. Aquí sería la ecuación del plano sustituyendo la x, la y, la z por el punto genérico de la recta. Y haciendo operaciones, 25 nu tiene más 25 igual a 0, de donde nu es igual a menos 1. Si nu es igual a menos 1, ya tengo el valor de nu que me va a concretizar, o me va a hacer concreto el punto de la recta, que sería 2 más 3 por menos 1, menos 3, y 1, menos 4, menos 3. Entonces es el punto que estoy buscando. El punto Q es un punto de la recta R, que se obtiene cuando nu es igual a menos 1, y al mismo tiempo es un punto del plano pi, y que es precisamente el que estoy buscando. Bueno, pues esta sería la solución de este ejercicio. Pasamos al siguiente y me dan una función que es un cociente de polinomios. Lo primero que me piden es el dominio y la continuidad. Bueno, el dominio es evidente que en un cociente de polinomios son todos los números reales excepto aquellos que anulan el denominador, donde la función no está definida. Aquí el denominador se anula en x igual a 1, entonces es el punto que hay que quitar. Así que el dominio es todo R menos el 1, o expresado en forma de intervalos, es la unión de los intervalos desde menos infinito hasta 1 y unión desde 1 hasta más infinito. Ese sería el dominio. Para estudiar la continuidad, bueno, la continuidad la voy a hacer verbalmente, simplemente tendría que decir lo siguiente, o sea, esta función es un cociente de polinomios donde el numerador es continuo en todo R y el denominador es continuo en todo R, con lo cual la función es continua en todo R, salvo en los puntos
O sea, es continua en todo su dominio. En su dominio aquí lo tengo. En el 1 evidentemente no es continua porque no existe f de 1. Si no existe f de 1 no puede ser continua. Así que la continuidad es también todo r menos en 1. ¿Tiene asíntota vertical? Bueno, si tiene asíntota vertical tiene que ser x igual a 1. Porque es el único candidato a que haya asíntota vertical. Para que haya asíntota vertical, el límite cuando x tiende, en este caso, a 1 de la función, tendría que ser infinito. Y lo es, porque el límite cuando x tiende a 1 de la función es, si sustituimos x en el numerador, me queda 2 más 4, 6 menos 5, 1, 1 partido por 0. Y en límites, 1 partido por 0 es infinito, con lo cual x igual a 1 es una asíntota vertical. Apartado B. Me dice que observe que si f de menos 2 es menos 2 tercios y f de 0 es 4 y f de 2 menos 10, razona si a partir de esta información podemos deducir que el intervalo menos 2, 0 contiene un 0 de la función. Bueno, esto es una aplicación, este ejercicio se resuelve aplicando el teorema de Bolzano, que es el teorema que me garantiza la existencia de ceros de la función bajo las hipótesis siguientes. Primero me dice que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Aquí me está hablando del intervalo menos 2, 0. Entonces, ¿la función es continua en el intervalo menos 2, 0 cerrado? Sí, porque quedamos que era continua en todo R, salvo en el 1, y el 1 no está en el intervalo menos 2, 0, así que es continua. Por otra parte, la segunda hipótesis del teorema de Bolzano me exige que las imágenes de los extremos, en este caso de menos 2 y 0, estén a ambos lados del eje de las X, es decir, que si uno es positivo la otra tiene que ser negativa, y efectivamente eso ocurre. Es decir, porque f de menos 2 es menos 2 tercios, que es negativa, y f de 0 es 4, que es positiva. Negativa por positiva, negativa. Es decir, que las imágenes están a ambos extremos del eje de las X, por lo tanto, al ser continua, tienen necesariamente que pasar a cortarse al menos en un punto del eje de las X, que es el 0 de la función. Entonces, en estas dos condiciones, existe un punto C perteneciente al abierto, al menos 2, 0, al abierto, el cerrado no, porque no es ni menos 2 ni 0, puesto que menos 2 y 0 no son ceros de la función. Pues existe un punto de forma que la función, tal que la función es 0. Entonces ya está contestado a la primera pregunta. Luego me pregunta si podemos deducirlo también, es decir, la existencia de un 0 para el intervalo 0, 2. Aquí la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque ahora la función en el intervalo 0, 2 no es continua, porque la función, el 1 está ahí y me rompe la continuidad en el intervalo. Entonces, si la función no es continua en el intervalo 0, 2, no puedo aplicar el teorema de Bolzano y, por tanto, no puedo afirmar. Es posible que haya un punto, no lo sé, pero no puedo afirmarlo. No puedo deducirlo de que exista. Y por último me dice encuentra un intervalo determinado por dos enteros consecutivos que contenga como mínimo un 0 de esta función. Enteros consecutivos. Aquí con los valores que tengo, enteros consecutivos son el menos 2, puedo tomar el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Por ejemplo, pensemos en el 1. En el 1 y en el 2 y en el 0 y en el 1. ¿Qué pasaría? Si yo cojo el 1 y calculo f de 1, pues el 1 no lo puedo tomar. El 1 no lo puedo tomar porque el 1 no está en el dominio, así que descartado. Vamos a coger el menos 1. Consecutivos son el menos 2 con el menos 1 y el menos 1 con el 0. Entonces vamos a calcular f de menos 1. F de menos 1, aquí lo tengo, si sustituyo por menos 1, tengo que 7 medios, es positivo. Entonces me voy a menos 2 era negativo, y 4 y 0, que es el siguiente, es positivo. Entonces el intervalo de consecutivos donde puedo aplicar el teorema de Bolzano es en el menos 2 menos 1, porque f de menos 2 es negativo, f de menos 1 es positivo, y se cumple la segunda hipótesis del teorema de Bolzano, y además la función es continua en el intervalo menos 2 menos 1. Como es continua en menos 2 menos 1 y el producto de los extremos es de distinto signo, existe un punto C, 0, hay un 0 en el intervalo menos 2 menos 1, con lo cual he encontrado el intervalo determinado por dos enteros consecutivos que contiene un 0 de la función. Vale, siguiente ejercicio. Sea la matriz, aquí me la dan, de matriz de orden 2, cuadrada de orden 2, con un parámetro A, calcular para qué valores del parámetro se satisface la igualdad
donde I es la matriz identidad de orden 2 y 0 es la matriz nula también de orden 2. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es escribir esta expresión con las matrices, en forma matricial. Aquí sería m al cuadrado, aquí está m por m, menos m menos 2 por i. Y hacemos estas operaciones. Hago este producto es esta matriz que yo tengo aquí, le resto 1a a 0 y el 2 ya entra multiplicando a la matriz i, obteniendo esta matriz 2, 0, 0, 2. Y ahora hago estas operaciones y me queda esta igualdad, me queda esta expresión. Después de haber hecho la resta, aquí ya no me detengo porque la suma de matrices y la resta de matrices, bueno, eso es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Y me dice que esto tiene que ser igual a la matriz nula. Bueno, pues igualo a la matriz nula. Dos matrices son iguales si los términos que ocupan la misma posición son iguales. Entonces, a cuadrado menos 2 igual a 0, a cuadrado menos 2 igual a 0, es la única ecuación que obtengo de esta igualdad de matrices. Si a cuadrado menos 2 es igual a 0, a cuadrado es 2 y por tanto a es más menos raíz de 2. Ya está resuelto el apartado A. Fijaros la sencillez de estos ejercicios. Estoy sorprendido de la facilidad del examen de selectividad en Cataluña con respecto al de Valencia, por ejemplo, el del País Vasco, al de Murcia. La verdad es que es muchísimo más fácil. Vamos con el apartado B. A partir de la igualdad del apartado anterior, encuentra una expresión general para la matriz inversa de M y calcúlala para el caso raíz de 2. Bueno, pues si yo tengo que m al cuadrado menos m menos 2i es igual a 0, me dicen que obtenga m menos 1 a partir de esta igualdad, lo que voy a hacer es multiplicar por m menos 1. Si multiplicamos por m menos 1, esta expresión me queda m menos 1 por m al cuadrado. A ver, hago esto, el 2i lo paso para la derecha, esto lo podría hacer o lo podría hacer al final. Multiplico por m menos 1 y me queda m menos 1 por m al cuadrado, una m me desaparece y me queda m solamente. Menos m menos 1 por m sí, es decir, me queda m menos i igual a 2 por m menos 1, porque m menos 1 por 2i es 2m menos 1. Entonces me queda esta igualdad. ¿Y cómo paso de aquí a aquí? Pues multiplicando por m menos 1. Da igual que lo multipliquéis a la izquierda que a la derecha, porque recordar que la matriz inversa conmuta con la matriz dada, ¿no? Entonces da lo mismo. Bien, entonces de aquí despejo m menos 1, este 2 pasa dividiendo, pasa al otro lado multiplicando por un medio. Si yo multiplico por un medio, m menos i, obtengo m menos 1. Ya está, m menos 1 es igual a un medio por m menos i. Esta sería la expresión que me están pidiendo, que calcule la inversa. Y ahora me dice, calculará en el caso a igual a raíz de 2. Bueno, pues simplemente en el caso a raíz de 2, m menos 1 es un medio, m es 1 raíz de 2, 0, recuerda sustituir a por raíz de 2 y restarle la matriz identidad. Es simplemente poner esta expresión con sus correspondientes valores matriciales. Hago esta diferencia, hago la resta y divido todo por 2 o multiplico por un medio, que es lo mismo. Y aquí obtengo la solución del ejercicio. Muy corto, muy fácil, y pasamos al siguiente ejercicio. Este es el último porque en Cataluña creo que dan 6 opciones para hacer y de esas opciones eliges 5. Entonces este es el sexto. Yo estoy haciendo las 6. Considerar las funciones f de x y g de x y la recta x igual a e. Haz un esbozo de la región delimitada por sus gráficas y el eje de abscisas. Fijaros que son gráficas de las que estamos acostumbrados a ver todos los días. La función x al cuadrado es la parábola de siempre, la parábola convexa de toda la vida, y la función 1 partido por x es la inversa, que también es muy conocida, y la recta x igual a e pues es una recta vertical que pasa por 2,7, que es el valor del número e. Entonces eso ya prácticamente ya os lo dibujo aquí. Aquí tengo la x al cuadrado, la parábola, la negra, que he dibujado en negro, la función 1 partido por x, que es la verde, tiene una asíntota vertical en x igual a, en el eje de la axis, en x igual a 0, y la recta x igual a e, que sería esta recta roja que hay aquí. Eso sería la gráfica. Aquí me dicen un esbozo, bueno, aquí está dibujada exactamente.
y me piden el punto de corte de la red de la función f de x con la función g de x. Bueno, el punto de corte entre las funciones es resolver el sistema formado por sus expresiones, es decir, es resolver la ecuación x al cuadrado igual a 1 partido por x, ecuación que se transforma en x al cubo igual a 1, paso el x multiplicando aquí al x al cuadrado, y x es la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, el punto de corte es la abscisa del punto de corte es 1 y ¿quién es la y? La y es sustituir x en 1, la x por 1 en cualquiera de las dos funciones, en f o en g, tiene que dar lo mismo. Efectivamente, 1 al cuadrado es 1 y 1 partido por 1 es 1, es decir, que el punto es el 1, 1. Aquí lo tengo en el dibujo, aquí sería el 1, 1 porque las unidades que aparecen aquí están tomadas de 2 en 2. Entonces aquí efectivamente es el 1, 1. Bueno, pues ese es el apartado A. O sea, este apartado es de primero de B. Bueno, apartado B. Calcula el área de la región descrita en el apartado anterior. Bien, el área de la región descrita por las gráficas de f, de g, de la recta x igual a e y el eje de abscisas. Aquí el área que me están pidiendo, fijaros que es la que está aquí debajo, esta que estoy marcando con el cursor, la pequeña. No es el área esta, cuidado que os podéis confundir. Esta área efectivamente está delimitada por f, g y la recta x igual a e, pero me falta el eje de abscisas. O sea que hay que leer bien lo que me piden. ¿Qué me piden aquí? La región delimitada por sus gráficas, las gráficas se refieren a las tres, a f, a g y a x igual a e, y el eje de abscisas, entonces es la pequeña que efectivamente me contiene a las 4, es el área delimitada por las 4. Entonces aquí esta área pequeña hay que dividirla en dos, porque por encima desde 0 hasta 1, que es el punto de corte, está x al cuadrado, y de 1 hasta e está 1 partido por x. Entonces el área pedida es la integral desde 0 hasta 1 de la función que está por encima del eje, que es x al cuadrado, más la integral desde 1 hasta e de la función que está por encima, que ahora es 1 partido por x. Este es el resultado del ejercicio. La integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, y la integral de 1 partido por x es el logaritmo de x, entre los correspondientes extremos de integración. Y aplicando la regla de Barrow, sustituyendo x por 1 sería 1/3, menos, a sustituir por 0, 0, queda 1/3, y este corchete al sustituirlo por e sería logaritmo neperiano de e, que es 1, menos logaritmo neperiano de 1, que es 0, es decir, sería 1. Así que el resultado final es 1/3 más 1, que es 4/3 unidades cuadradas del sistema de referencia. Bien, y esto es todo. Fijaros que es un examen que es sorprendentemente fácil, ¿eh? Entonces espero que os haya ayudado a estudiar y os espero en este canal en una próxima ocasión. Hasta siempre.